En el video anterior hemos expresado la formulación para un desarrollo en serie de Fourier para una función de periodo 2π. Yo les dije que en este video íbamos a extender la formulación para una función de periodo genérico t grande. En muchos casos vamos a querer adaptar la forma de la serie de Fourier que vimos en el video anterior, que fue construido para funciones periódicas de periodo 2π, para funciones periódicas de periodo t grande positivo en un intervalo menos t sobre 2, o sea, medio periodo antes, medio periodo después. Y esto se consigue mediante un cambio de variables. Para una función periódica de periodo t, que es lo que nosotros estamos planteando ahí, vamos a decir que esta f de t es una función periódica de periodo t. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a dividir t chica por x y t grande por 2π. De manera que al despejar t chica de acá, me queda esto que puedo escribir en el argumento de esta función. Si yo tengo f de t, reemplazo a la t por esto. ¿Ven? Y ahora me queda que esta f es una función que depende de una variable x. Por lo tanto, puedo decir que esta f es una g de x. En vez de escribir f de t grande sobre 2π por x, escribo g de x. Lo que voy a mostrarles es que esta g de x es una función periódica de periodo 2π. Ya van a ver por qué. Para mostrarles eso, lo único que tengo que hacer es sumarle a x 2π. Si yo le sumo a x 2π, entonces a esta función f, que es la función de periodo t grande, a esa x le voy a sumar 2π. Luego voy a distribuir esto acá, me va a quedar t grande sobre 2π por x. Voy a distribuir esto acá, me va a quedar t grande sobre 2π por 2π. Por lo tanto, me queda t grande. Y como la función f era una función periódica de periodo t grande, sumarle un periodo a la función es como no sumarle nada. Y vuelvo otra vez a la función que dependía de la variable x, que era g de x. Por lo tanto, haberle sumado 2π a g es como no haberle sumado nada, y eso indica que la función g es una función periódica de periodo 2π. Por eso podemos aplicar la expresión o expansión en serie de Fourier, serie de Fourier para funciones periódicas de periodo 2π, que era lo que nosotros habíamos encontrado en el video anterior. Pero x, en realidad, si nosotros ahora lo despejamos al revés, recuerden que, fíjense que esto es t. Por lo tanto, x no es más que este 2π sobre t grande. Entonces, si yo reemplazo esa x acá, la voy a reemplazar también acá, porque ahora esta función es una función de x. Entonces estoy reemplazando x por esto, y lo estoy reemplazando acá, y lo estoy reemplazando acá. Entonces yo voy a tener que 2π sobre t grande es lo que llamo omega 0, que va a ser la frecuencia fundamental de la serie. Y ahora puedo reescribir todo esto y en lugar de 2π sobre t grande poner omega 0. Y en lugar de g de 2π sobre t grande por t chica, puedo escribir f de t, que era la función original. Esto me lleva a la siguiente formulación. Cuando una función era una función de periodo 2π, por ejemplo una g de t de periodo 2π, yo escribía la serie de Taylor para una función de periodo 2π como combinación lineal de funciones de periodo 2π. Ahora, esta era la expresión de los coeficientes que nosotros encontramos a partir de esta formulación. Luego, cuando la función tiene un periodo t grande, lo único que tenemos que cambiar en la función original es este omega 0 que aparece, lo vimos recién, que no es más que 2π sobre este periodo t grande. Y ahora la integral que va desde menos pi a pi, fíjense, si esto es 2π menos pi a pi, si esto es t menos t sobre 2 a t sobre 2, si esto es 2π, es 1 sobre la mitad de esto, entonces es 1 sobre la mitad de esto, o sea, es 1 sobre t sobre 2, por eso el 2 me queda arriba,
la expresión para los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n cambia de esto a esto. Lo que tenemos acá entonces a la derecha es la expresión de la formulación para un desarrollo en serie de Fourier para una función periódica de periodo genérico T grande. Lo que podemos probar es que toda función f de t que cumple con las siguientes tres condiciones: que sea periódica de periodo T grande, que sea continua a trozos en menos t sobre 2, t sobre 2, y que esté acotada en menos t sobre 2, t sobre 2. Acotada significa que alcanza su valor máximo y su valor mínimo adentro de este periodo y no se va a infinito. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, se puede desarrollar en una serie trigonométrica de Fourier, como la que vimos en la diapositiva pasada, que es para funciones periódicas de periodo T grande. A ver, aparece el omega 0 con los correspondientes coeficientes que los reescribimos en términos de omega 0 y desde menos t a t sobre 2 en todos los casos, y 2 sobre t porque es 1 sobre medio periodo, 1 sobre 3 sobre 2, por eso el 2 se va al numerador. Bueno, una función que cumple con estas tres condiciones, que le vamos a llamar condiciones de Dirichlet, fíjense que no tiene nada que ver con las condiciones de contorno de Dirichlet que hemos estudiado, se llaman condiciones de Dirichlet en series de Fourier a estas tres condiciones: que la función sea periódica de periodo t, que sea continua a trozos en menos t sobre 2, t sobre 2. No necesito que sea continua en todo el periodo, es suficiente con que sea continua de a pedacitos. ¿Qué quiere decir de a pedacitos? ¿Se acuerdan la onda rectangular que yo tenía? Por ejemplo, voy a tratar de dibujarla acá, una cosa así y una cosa así. Bueno, en este periodo es continua a trozos, es continua acá y es continua acá, por ejemplo, y que está acotada justamente en este periodo. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo que toma la función. Esas son las condiciones de Dirichlet que me permiten desarrollar una serie, me permiten escribir, en realidad, desarrollar esta función de periodo genérico T en una serie trigonométrica de Fourier, de esta forma, con estos coeficientes, tal que resulta convergente. Fíjense, acá tengo un ejemplo de lo que voy a decir. Resulta convergente. Si T0 es un punto de continuidad de la función, fíjense, esta zona es una zona de continuidad, igual que esta. Si yo tomo un punto cualquiera, en este caso le llamé T0, que es un punto en la zona donde la función es continua, entonces la serie trigonométrica converge a ese valor de continuidad. Pero si yo tomo un punto T1, que es una zona de discontinuidad en donde la función tiene un salto, entonces converge a un promedio entre estos dos puntos. Fíjense que ahí está centrado ese valor. Otra vez, si yo tengo una función genérica de periodo T genérico, T grande, genérico, que cumple con estas tres condiciones, la puedo desarrollar en una serie trigonométrica de Fourier de esta forma, con estos coeficientes. De manera tal de que esta serie converge a f de t0 si t0 es un punto de continuidad, y converge a un promedio del valor de la función en este punto y el valor de la función en este punto, ven, al medio, si ese punto es un punto de discontinuidad. Es decir que esto converge a f de t en un punto de continuidad y a un promedio si es un punto de discontinuidad. Eso es lo que estamos diciendo cuando digo que es convergente y converge a t sub 0, o que converge a t sub 1 como promedio del valor de la función en el valor que toma por izquierda la función en t sub 1 y por derecha la función en t sub 1. Hay una cosa muy interesante a tener en cuenta, que es cuando las funciones son pares o impares. Cuando las funciones son pares o impares, la serie trigonométrica de Fourier se simplifica muchísimo en su expresión. Vamos a recordar algunas propiedades de las funciones pares o impares porque nos van a ser útiles para poder dar esa expresión simplificada. Las gráficas de las funciones pares
son simétricas respecto al eje de las ordenadas. Por ejemplo, x cuadrado. X cuadrado es una función par. Fíjense que la rama de x cuadrado de la izquierda es simétrica con respecto de la rama de x cuadrado a la derecha, tomando al eje de las ordenadas como eje de simetría. Por otro lado, las gráficas impares son simétricas respecto al origen. Claro, la función x al cubo es una función impar. Fíjense que la rama de la función x al cubo es simétrica, pero con respecto al origen, ya no con respecto al eje de ordenadas o al eje de las abscisas, sino con respecto al punto de origen. Con respecto al punto de origen, es simétrica. Por otro lado, si yo sumo, y estas son muy importantes, estas dos propiedades que les voy a mencionar ahora, si yo sumo dos o más funciones pares, me va a dar como resultado otra función par. Pero si yo sumo de dos o más funciones impares, me va a dar resultado otra impar. Si yo multiplico una función par con un impar, me da una función par con otra par o otra función impar con otra impar, me va a dar siempre par. En cambio, si multiplico una impar con una par, me va a dar como resultado un impar. Esto es más o menos como la misma regla de signos. ¿Se acuerdan? Más por más y menos por menos es más, mientras que más por menos o menos por más es menos. Bueno, acá pasa lo mismo. Par por par es par, impar por impar es par por impar es impar por par es impar. Recordemos entonces, para refrescar bien el caso, qué es una función par y qué es una función impar, porque yo les mencioné que x cuadrado era una función par y que x cubo es una función impar. Pero recordemos esto en términos de funciones trigonométricas. Primero, antes que nada, digamos que si una función era par, esto estaba también en el cursillo de ingreso, si yo evalúo la función en un valor negativo, me da exactamente igual que evaluarla en un valor positivo. Miren acá, si yo evalúo la función en este punto, me da el mismo valor que evaluarla en el mismo punto positivo. Si evalúo en menos pi, me da este valor, que es el mismo valor que si lo evalúo en pi. Eso es lo que está diciendo esto. Ahora, la integral entre un valor menos a y a, por ejemplo, entre este punto y este punto, eso sería entre menos a y a, va a ser lo mismo que la integral entre menos a y 0, claro, la integral entre este valor y este valor, más la integral entre 0 y a, entre 0 y a, de la función f de x. Ahora, si hacemos un cambio de variables acá, fíjense, yo le voy a llamar a x menos x, entonces la diferencial de x no es más que menos la diferencial de x. Cuando reemplace, llega el cambio de variable acá, en vez de poner x, acá ponga menos x, y en vez de poner diferencial de x, ponga menos el diferencial de x, y ese menos haga que cambie el orden de eh, de estos valores. En vez de integrar desde menos a 0, voy a integrar desde 0 a a. Entonces esto va a indicar de que como la función es par y tengo que f de menos x es exactamente igual a f de x, como este término es exactamente igual a este otro, entonces voy a tener dos veces la integral de 0 a a de f de x diferencial de x. Entonces, fíjense, si yo quiero integrar desde menos a una función par, la función coseno es par. Si quiero integrar desde menos a una función par, es lo mismo que integrar desde 0 a este pedacito y multiplicarlo por 2. Para obtener todo esto, es lo mismo que integrar este pedacito y multiplicarlo por 2. Entonces, simplifico. En vez de integrar desde menos a, integro desde 0 a y multiplico por 2, cuando la función es par. Cuando la función es impar, si yo evalúo la función en un valor negativo, me va a dar igual al valor positivo cambiado de signo. Miremos acá, la función seno es impar. Si yo evalúo la función en este punto, me da el mismo valor, pero cambiado de signo si lo evalúo en este punto. Eso es lo que quiere decir de que si yo evalúo en un valor negativo, me va a dar un valor que es el mismo que si lo evalúo en valor positivo, pero cambiado de signo.
Entonces hago el mismo razonamiento de recién. Entre menos a y a va a ser lo mismo que entre menos a y 0 y entre 0 y a. Y haciendo cambios de variables, puedo hacer exactamente lo mismo que hice recién. Pero ahora, cuando yo cambie esto, me va a dar menos f de x integrado entre 0 y a. Pero es exactamente igual a esto. Entonces esto se cancelará con esto y me va a dar 0. Lo que quiere decir es que si yo integro entre menos a y a una función impar, ese resultado me da 0. Miremoslo acá en el gráfico. Si yo integro desde menos a y a, el valor de esta área me va a dar exactamente igual a este, cambiado de signo. Por lo tanto, esto se va a cancelar con esto y la integral me va a dar 0. Eso entonces me lleva a este resultado, que es que cuando yo tengo funciones pares, si f de t es una función de periodo genérico t grande, pero es par, entonces cuando yo tenga la integral entre 0 y t sobre 2 de esa función par, va a ser lo mismo que multiplicar por 2. Por eso, en vez de poner 2 sobre t, tengo 4. Antes tenía 2 sobre t entre menos t sobre 2 y t sobre 2. Bueno, haré entre 0 y t sobre 2 y esto lo multiplicaré por 2. Cuando yo tengo una par, acuérdense que la función coseno era par. Cuando tengo una par por una par, es par. Y las funciones pares entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es lo mismo que entre 0 y t sobre 2 de 2 por lo que tenía acá, que era 2 sobre t. Pero cuando yo tengo una par por un impar, la función seno impar, este resultado me va a dar impar. Y cuando yo integraba un impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2, eso me daba 0. Entonces, cuando las funciones son pares, solamente sobreviven los coeficientes a sub n, con a sub 0 incluido. Entonces, la expresión en serie trigonométrica de Fourier se simplifica sin el término de los b sub n. Para funciones impares se da el otro caso. Cuando yo integro una función impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2, me da 0. Entre menos t sobre 2 y t sobre 2, impar por par, impar, me da 0. Pero cuando yo tengo un impar por un impar, me da par. Entonces la integral de estas entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es lo mismo que integrar entre 0 y t sobre 2 por 2. Por eso acá me aparece el 4t. Y lo que dice esto, que lo único que sobrevive son los b sub n. Por lo tanto, el a sub 0 y el a sub n, al hacerse 0, me dejan solamente la sumatoria de los coeficientes b sub n. Para terminar esta breve exposición que estoy haciendo de series de Fourier, en un próximo video vamos a ver un ejemplo de cálculo de coeficientes con una función que vamos a plantear, y ahí vamos a ver entonces cómo se hace para calcular los coeficientes y vamos a ver el significado de un par de gráficos.